Bueno, hola a todos, vamos a hacer este video ahí a pesar de los ruidos ambientes y demás. Así vemos cómo funcionan las demos de estos criterios de divisibilidad, que son los que conocemos probablemente desde la escuela primaria incluso. Lo primero que vamos a encontrarnos es que cómo descomponer un número, ¿sí? Nosotros en la escuela, seguramente recordarán, nos daban el 6174, lo descomponíamos como 4 unidades, 7 decenas, unas centenas y 6 unidades de 1000. Bien, esto después lo poníamos como 4 por 1, 7 por 10, 1 por 100 y 6 por 1000. Sacábamos la cuenta, 4, 70, 100 y 6000, y al sumarlo nos daba 6174. Volvíamos al resultado inicial, todos contentos, no sabíamos por qué lo estábamos haciendo, nos dábamos cuenta que era una pavada, pero lo importante de esto no es qué pasa en esta situación, sino en esta otra. Cuando yo tengo un número de 4 cifras, como el que pueden ver acá, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, otra vez no se están multiplicando, es un número de 4 cifras. Este número tiene a sub 0 unidades, a sub 1 decenas, a sub 2 centenas y a sub 3 unidades de 1000. Como estas son unidades, van multiplicadas por 1. Como estas son decenas, va multiplicado por 10, ya que nuestro sistema es posicional y de base 10. A sub 0 por 1 es A sub 0, A sub 1 por 10, perdón, es 10 A sub 1, 100 A sub 2, 1000 A sub 3, y la suma nos da esto. Esto, al igual que pasaba con el 6174 que yo usé en la diapo anterior, en algún video anterior, esto coincide con esto, ¿sí? Esta es la forma matemática de escribir esto que para nosotros, si escribimos así, sería una multiplicación. Insisto, este número de 4 cifras se descompone en potencias de 10 así. Y si es un número más grande, que tiene a sub n más una cifras, digamos, acá sería la cifra más importante, la principal, esta es la siguiente y así sucesivamente hasta que estas son las unidades, ¿sí? Ese número se va a descomponer de la misma forma que hacíamos recién, a sub 0 por 1, más a sub 1 por 10, más a sub 2 por 100, que es 10 al cuadrado, más a sub 3 por 10 al cubo, más a sub n por 10 a la n. Bien, esa es la descomposición de este número más grande, que no sé cuántas cifras tenga, pero que es un número en definitiva entero. ¿Sí? Y tomemos positivo, no nos compliquemos con lo negativo. Total, ya vimos que si A divide a B, A divide a menos B, entonces no habría problema. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de decir acá es que el número A coincide con esta expresión. ¿Sí? El número A que tenía n más 1 cifras, como decía acá, coincide con esta expresión. Esta es la descomposición polinómica en base 10 de A. Entonces, si yo ando buscando que este número sea múltiplo de n, ando buscando que A sea congruente con 0 módulo n, va a darse siempre y cuando todo este otro miembro sea congruente con 0 módulo n. Es decir, para saber si A es congruente con 0 módulo n, es decir, si n divide a A, tendría que ver si n divide a toda esta porquería. Y pido disculpas, recién me doy cuenta, este n y este n, ¿sí?, no deberían ser los mismos que estos. Mil disculpas, acá podríamos poner otro número y otro número. Eso va a estar solucionado en la diapo siguiente, recién me acabo de dar cuenta de ese error, perdón. Bueno, vamos a un criterio particular de divisibilidad, en este caso por 3. Bien, tenemos, porque la relación congruencia es una relación de equivalencia, que A sub 0 es congruente con A sub 0 módulo 3. ¿Sí? De hecho, módulo cualquier cosa. Todo número es congruente con sí mismo porque la congruencia es reflexiva. Y además tenemos que 10 a la 0 es congruente con 1, porque bueno, 10 a la 0 es 1 y todo número es congruente con sí mismo, decíamos. Entonces, por una de las propiedades de la congruencia, A sub 0 por 10 a la 0 es congruente con A sub 0 por 1. Y eso es lo que tenemos aquí. A sub 0 por 10 a la 0 es congruente con A sub 0 por 1. Vamos al siguiente renglón. A sub 1 es congruente con A sub 1. Sí. Y 10 a la 1 es congruente con 1 módulo 3. Esto pasa porque 10 menos 1 es múltiplo de 3, o porque 10, perdón, y 1 arrojan el mismo resto al ser divididos por 3, o por las razones que uno quiera. Pero con esa nueva razón tenemos que A sub 1 por 10 a la 1 es congruente con A sub 1 por 1, multiplicando también miembro a miembro esto. En la siguiente, A sub 2 es congruente con A sub 2, A sub 3 con A sub 3, A sub n menos 1 y A sub n con A sub n. Por otro lado, 10 a la 0 con 1, 10 a la 1 con 1, 10 al cuadrado es 100. Y 100 es congruente con 1 módulo 3 porque arrojan el mismo resto.
Y 10 a la cualquier cosa es congruente con 1. Podríamos pensarlo así. 10 a la 1 es 10, es congruente con 1. Entonces 10 al cuadrado con 1 al cuadrado, que es 1. Y 10 al cubo con 1 al cubo, que es 1. Y 10 a la n con 1 a la n, perdón, que es 1. Y entonces tenemos toda esta columna. Y esto sale de multiplicar componente a componente esta congruencia con esta con esta y así cada una. Entonces, si se fijan, tenemos que a sub 0 por 10 a la 0, a sub 1 por 10 a la 1, a sub 2 por 10 a la 2, lo sumamos todos y nos queda esta expresión. Y esta expresión es el número a que teníamos hace un rato. Por otro lado, a sub 0 por 1, a sub 1 por 1, a sub 2 por 1, sumo todo esto y me quedan a sub n más a sub n menos 1 más a sub 0. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que el número a, que es igual a esto, es congruente con la suma de las cifras de ese número a. ¿Está bien? Entonces, yo no dije hasta acá que ninguno sea divisible por 3. Yo lo que estoy diciendo es que el número a es congruente con la suma de sus cifras. Es decir, arroja el mismo resto al ser dividido por 3. Por 3 porque estamos en ese criterio, ¿verdad? Por lo tanto, y acá viene la conclusión, un número a es congruente con 0 módulo 3, o sea, un número es divisible por 3, si y solo si la suma de las cifras de ese número es congruente con 0 módulo 3. O sea, la suma de las cifras, es múltiplo de 3. Este es el criterio, ¿sí?, que no solo dice, en base a esto que terminamos hablando aquí, dijimos, el número es congruente con la suma de sus cifras. Es decir, que si yo quiero saber cuánto me arroja 6.174 dividido 3, qué resto arroja, pues entonces puedo sumar las cifras de 6.174 y el resto que me arroje esa suma al dividirlo por 3 va a ser el mismo resto que arroje A. En particular, si A arroja 0, la suma de las cifras arroja 0. O al revés, que es lo que usamos habitualmente, si la suma de las cifras arroja 0, A arroja 0. Por lo tanto, un número es múltiplo de 3 si y solo si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Espero que se haya entendido. Espero los likes esta vez. Que anden muy bien y seguimos en contacto. Igual, dudas, por supuesto, agréguenlas donde quieran.